de contenedores en el comercio internacional. Los participantes serán Javier Moreira, Cluster General Manager, Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela, y el ingeniero Johan Basigalupo, de Maersk Ecuador. Actuará como moderador Fernando Donoso. Bienvenidos. Buenas tardes, bienvenido a todos. Para mí es un placer haber sido invitado por la organización a este evento y sobre todo dirigir o ayudar al desarrollo de este panel. El tema es subida de los fletes y escasez de contenedores en el comercio internacional. Un tema ahorita en boga. Es importante el análisis que nuestros expertos puedan hacer sobre la situación del comercio mundial y una situación que está afectando a la logística en general y a diversas industrias. Así que, bueno, ya la presentación de cada uno de ustedes la hicieron, así que creo que en honor al tiempo pasamos al análisis del caso. Una de las preocupaciones que tenemos es, básicamente, durante el 2021, la cadena logística mundial ha experimentado una crisis generalizada, según los expertos, con un impacto global sin precedentes. ¿Cuáles son los principales factores a los que se atribuye esta condición y en qué se diferencia esta de otras crisis antes experimentadas? Javier, por favor, no sé si nos puede ayudar con... Muchas gracias, Fernando. Johan. Gracias a Eve por la invitación. Bueno, una pregunta muy interesante la que acabas de hacer, Fernando, porque creo que tenemos que remontarnos al 2020 cuando hablábamos del IMO y todo el reto que iba a tener la industria marítima en poder normarse con esta regulación que iba a costar aproximadamente $50.000 millones entre todos los diferentes sectores marítimos, sea pasajeros, carga, bulk, etc. Viendo esto en el 2020, en marzo, nos sorprende una pandemia que el mundo no estaba preparado a enfrentar y automáticamente comienza una decaída del consumo global, evidentemente, producto del encierro, producto de todas las medidas sanitarias que se tomaron. Y esto llevó a que nuestra industria comience a sufrir el primer impacto, que es la reducción de volumen. Ante la reducción de volumen, comienzan a haber ciertas consecuencias que son, digamos, producto de esto, como detener las órdenes de compra para barcos, detener las órdenes de compra para contenedores. Había mucha especulación sobre cómo se iban a recuperar las economías y cuánto tiempo podía durar esto de aquí. Ante esta incertidumbre, pues como todas las empresas, había que tomar acciones, había que buscar la forma de reducir costos, de detener el crecimiento de las organizaciones, cambiar los procesos, adaptarse al mundo del trabajo en casa, y esto ya tenía mucho reto para nuestra industria. A partir de eso se presenta algo para el comercio internacional que hoy pues justamente es lo que está derivando esta crisis de contenedores, donde 6 meses después la economía global se recupera de una forma muy rápida, principalmente potencias como China comienzan a recuperarse a doble dígito. La demanda nuevamente de contenedores y espacios navieros vuelve a crecer y nos coge a todos con la máquina casi parada, intentando volver a entrar en estos niveles. Y de ahí comienza toda la crisis que hoy estamos experimentando, donde podemos ver que la logística está retrasada en todos los lugares del mundo. No hay un solo tráfico en el mundo que esté en este momento siendo eficientes. Creo que el rendimiento que nosotros estamos teniendo, o la eficiencia que estamos teniendo en función de cumplimiento de itinerarios, está al 30% a nivel global. Significa que 7 de cada 10 barcos no llegan a tiempo a los puertos. No es un tema de Ecuador, es un tema del mundo, donde todo esto nos lleva a una serie de incertidumbres, de costos, y ciertamente pues nos estamos preparando para lo que viene. Yo creo que Johan puede complementar bien esto de aquí. Bueno, muchas gracias, Javier, y lo has dicho bastante bien, ¿no?
Y antes de dar mi opinión, primero, muchas gracias por la presencia de todos acá, a Eve por la invitación, obviamente, y a todas las personas que han hecho esto posible, ¿no? Y gracias, Fernando, por haber aceptado aquí el puesto de moderador, un poco complejo de repente. Y siguiendo un poco lo que dice Javier, ¿no? El mundo de repente cambió, ¿no? Entró el COVID en marzo. Recuerdo que Guayaquil se volvió el centro, el epicentro de la pandemia para Latinoamérica en ese minuto. Fue bastante duro para nosotros. Recuerdo las noticias internacionales ponían a los muertos en la calle, etcétera. Era bastante impresionante lo que sucedía, al menos para los ojos de afuera. Los que estábamos adentro un poco lo veíamos más directamente. Y lo que sí es verdad es que ese impacto al principio, si bien fue potente, nos permitió como ciudad y luego como país estar mucho, digamos, más adelante en la preparación, en el manejo de esta pandemia. Y esto fue tan así, que al menos en el caso de Maersk, nosotros empezamos a hacer ejemplos para los demás países que empezaron en la ola de caer dentro de este tema de la pandemia del COVID. Entre los desafíos principales, y obviamente lo mencionó Javier bastante bien, ¿no? Estuvo el tema de que los reposicionamientos de equipos estuvieron bien complejos en ese minuto, no había personal que iba a trabajar, tuvimos que unirnos entre diferentes asociaciones, exportadores, gremio exportador, importador, para ver internamente como país cómo lo sacábamos adelante, ¿no? Y eso obviamente nos permitió de alguna forma, en los meses de abril, mayo, junio, ya tener un poco más de normalidad, con una demanda obviamente bastante incipiente, y luego vino lo que yo le llamo el tsunami en realidad, ¿no? Que de repente la demanda explosionó importantemente, una demanda que obviamente viene derivada prácticamente del encierro de las personas, de seguir recibiendo sus salarios, de también el tema de los países más desarrollados dando incentivos a las personas que perdían sus trabajos, que ya tenían dinero en mano, que empezaron a, como no tenían cómo gastarse las platas en turismo, servicios, etcétera, empezaron a comprar bienes. Y la demanda, obviamente, en la parte del transporte internacional explosionó brutalmente, y nosotros de alguna forma nos cogió al revés, porque estábamos de alguna manera tratando de equilibrar la oferta y la demanda, que estaba desequilibrada en su minuto, y tuvimos que tratar de volver a balancearla, que fue un momento que, digamos, de repente sufrimos esa transición, ¿no? Pero luego vinieron problemas más graves. Recordemos el tema del canal de Suez. La demanda seguía importante y de repente un barco se queda atascado en el canal y genera una problemática para más de 450 barcos en ese minuto durante 6 días. Y lo que generó eso fue un efecto que yo le llamo el efecto bola de nieve, porque al final todos esos barcos tuvieron que desviarse, tuvieron más tiempo de tránsito, muchos de los puertos a nivel global tuvieron doble, triple arribo de barcos con una cantidad de contenedores impresionantes que tenían que recibir y al mismo tiempo que sacar, ¿no? Y posterior, por eso duró casi 2 o 3 meses, vino el tema del cierre Yantian, después vinieron otros problemas con otros puertos chinos, que finalmente terminó degenerando en una problemática que hoy la vemos, digamos, bastante clara, ¿no? Nosotros como navieras al final se ha tratado de alguna forma de solventarlo a través de poner todas las capacidades básicamente de activos al servicio de la comunidad global, lo que es barcos, contenedores, gente, personas, contingencia, ¿no? Y de alguna forma algo hemos podido solventar, pero no todo. Y en realidad, de alguna forma, hasta hace meses atrás, se esperaba que en junio, julio, se normalice un poco el tema, pero estamos lejos de que se normalice al menos de lo que vemos actualmente, al menos de lo que vemos. Y había una pregunta más que creo que tú hacías ahí, Fernando, era si esto va a continuar, me parece, o... No, te decía que básicamente lo que mencionaste, el tema de los factores, de qué se atribuía esa condición. Gracias. Hay un tema ahí, Javier mencionaba que 7 de cada 10 barcos no llegan a itinerario. Es un tema importante porque eso genera consecuencia y un efecto cascada sobre el resto de los puertos. En ese sentido, una de las noticias que hoy, o las noticias que más suenan en este minuto, hacen mucha referencia al tema de puertos y los problemas que hay en ciertos puertos en el mundo. Hacia allá iba mi siguiente pregunta. Hoy en día vemos que el cuello de botella se presenta en los puertos y en servicios logísticos en tierra. O sea, ya no estamos hablando solo del tema naviera o el transporte como tal, sino vamos a tierra, con altos niveles de congestión y por ende retraso en las operaciones de las naves. Esta condición no se observa en puertos, ya no solo se observa, en los puertos asiáticos, también lo vemos en los puertos europeos y hoy día hay muchas noticias sobre los puertos en la costa oeste de Estados Unidos, con repercusiones importantes en cuanto a la operación y a la logística como tal.
¿A qué se atribuye esto y cuáles son sus consecuencias? Y en paralelo a eso, quisiera saber si hay algún riesgo en la operación local o cuál es la situación de nuestros puertos localmente. Johan, perdón. Está que lo miras a Javier y dije, ¿será No, que que vas a hace empezar referencia a la pregunta, al comentario de él. Sí, a ver, yo creo que es importante porque eso también realmente actualmente es el principal factor por el que nos encontramos en problemas, la logística en tierra. Y aquí hay que un poco expandir, ¿no? Porque es fácil decir logística en tierra, pero ¿qué es realmente lo que está pasando? Por ejemplo, en la costa oeste de Estados Unidos, Los Ángeles, por ejemplo, recientemente ustedes vieron, Joe Biden, creo que hace 2 semanas, dijo, tienen que trabajar al menos un tercer shift, porque solo estaban trabajando a 2. Había una disminución de personal allá. Yo vengo ahora, estuve de viaje en Los Ángeles, estuve parqueado en una zona que pude ver todos los barcos que estaban en espera ahí. Siguen habiendo más de 50, 60 barcos en espera, fondeados a ser atendidos en el puerto de Los Ángeles. Eso no se ha acabado. Y esto es un tema que no solo pasa en el puerto de Los Ángeles. Nuevamente, regresando al tema del tsunami que les comenté en su momento y luego el tema del canal de Suez y lo que pasó en Yantian, cuando vamos también a los puertos europeos y a muchos otros puertos a nivel global, lo que vemos es una suerte de congestión. Hay mucha carga, la densidad de los puertos así de grandes están con mucha carga y por lo tanto sus operaciones también se vuelven menos productivas, ¿ya? Y esa menor producción repercute en la cadena básicamente porque barcos no pueden ser atendidos a destiempo, limitan también las horas de descarga y carga, porque los barcos no tienen unas ventanas así como los aviones para poder entrar a los puertos y salir. Tienen una ventana específica con números de movimientos contados por hora. Entonces eso se ve reducido, entonces tienen que focalizar en qué bajan y qué suben. Que ahí también después vamos a ver el impacto en la parte de reposicionamiento de equipo reefer por ese lado. Y ahí tienes los problemas también en la parte ya más de bodegas, ¿no? Con este tema del encierro, muchas personas ya, digamos, en casa empezaron a comprar digitalmente. Muchas personas que nunca lo hacían. Personas mayores que no estaban acostumbradas a estos temas, empezaron a probar el tema digital y empezó a incrementar la demanda importantemente. ¿Cuál fue el efecto del incremento de esta demanda? No solo lo vemos en el papel, como en el tema del cartón actualmente, que es un tema para la mayoría de las industrias actualmente y sobre todo el banano acá en Ecuador, sino también se vio principalmente en el tema del manejo de bodegas. Bodegas diseñadas para, qué sé yo, 100,000 paquetes al día, de repente estaban entregando 300,000, sin tener la capacidad obviamente operativa para hacerlo. Y eso tenía un efecto obviamente hacia atrás bastante potente porque básicamente mercadería que estaba en puerto, obviamente la alta demanda que existía, no podía ser retirada porque estaban las bodegas llenas. Y la carga que era retirada, la carga caliente y dejaban el resto ahí. Utilizan, porque todavía lo utilizan, a los contenedores lo utilizan de almacén. Se los llevan hasta las bodegas y los tienen guardados hasta que lo pueden despachar. Y lo regresan, igual en los puertos, etc. Entonces es un efecto dominó al final que termina en que tenemos barcos parados también en los diferentes puertos y obviamente tienen el principal problema, que dicen, bueno, ¿por qué hay falta de equipo? ¿Por qué hay tanta variabilidad en el tema de los tiempos de tránsito? Claro, barcos parados con repletos de equipos en los barcos varios días, hasta algunas semanas, en los puertos repletos también de contenedores que no se les está dando la vuelta. Y aquí una cifra importante, por ejemplo, en la carga seca, nosotros como industria tenemos un tema que le llamamos la rotación del equipo, como cualquier activo, se mide cuántas veces le da la vuelta a un equipo. En, digamos, estadios normales, el equipo puede dar unas vueltas, digamos, 4, 3.8, depende de cada, digamos, naviera, cómo es, pero esa es la cifra. Hoy, esa cifra está en 3, es decir, que la capacidad de contenedores está disminuida entre un 25 y 30%. Que por más de que compremos más equipos, todo eso lo absorbe en la problemática actual. Y con eso, antes de que me absorba más bien te lo paso a ti. Antes de que me emocione mucho. Complementar un poco lo que decía Johan. Por ejemplo, en el puerto de Los Ángeles, este problema logístico que hay ya al interior lleva no solo que Estados Unidos, que es potencia del mundo, tiene que obligar que sus puertos trabajen 24 horas 7, que no estaba ocurriendo, estaban trabajando en 2 shifts, entonces ya generaba un tiempo de espera importante en muelle, sino que adicional se dieron cuenta de que le faltan 70,000 camiones a Estados Unidos para poder suplir la logística de tierra en función a todos los contenedores que están hoy llegando por la alta demanda, por este nuevo hábito de consumo que tiene el mercado americano.
Una vez que vamos a los camiones, entonces decimos, bueno, necesitamos 70,000 camiones que tienen que ser producidos. Acuérdense que los norteamericanos han sido los padres del just in time. Entonces no hay 70,000 camiones esperando la compra, sino que se van a producir. Y ahora nos regresamos a la fábrica y a la fábrica le dicen, bueno, ponme la orden del camión, la fábrica necesita la materia prima, necesita el acero, necesita los componentes, etcétera, no los tiene, va para atrás y todo esto comienza a retrasar la posibilidad de poder balancear esta logística en tierra. Asumamos que puedan tener los camiones. Lo siguiente es que necesitan 70,000 choferes. No hay mano de obra, porque la mano de obra, por ejemplo, en Estados Unidos, con el subsidio que están teniendo y con la nueva, digamos, cultura de trabajo de la gente más joven, pues prefieren quedarse en casa. ¿Por qué voy a ir de chofer si me puedo quedar en casa? Si puedo trabajar en otro negocio. Entonces no tienen mano de obra tampoco para poder operar esos camiones. Entonces, la solución en un país de primer mundo está muy lejos de llegar. Esperemos, evidentemente, que el gobierno americano pueda tomar soluciones. Pero esto tiene un efecto cascada en el resto del mundo. Si Estados Unidos tiene esta complicación, si China tiene la complicación, en Europa tenemos puertos como Rotterdam con 5 o 7 días de waiting time para la operación de los barcos. Imagínense las consecuencias que tenemos en Latinoamérica. Ya tenemos un Manzanillo con 97% de ocupación. Hemos tenido una crisis fuerte en Colombia con un paro nacional de 45 días que implicó que uno de sus terminales se declare en fuerza mayor y cerrar totalmente su operación. Entonces son cosas que nunca se han visto y que ciertamente ponen a la logística en una situación muy compleja. Johan hablaba muy bien el tema del incremento del turn time de los equipos. Nosotros normalmente hemos estado utilizando equipos 3.5, 4, la rotación por año. Hoy el turn time de los equipos ha aumentado 20%, justamente por las disrupciones portuarias que existen. Entonces ese turn time aumenta 20%. Las navieras tienen, digamos, tenemos el sentido, la obligación de querer poder cumplir con esta demanda de mercado y hemos mandado a construir más contenedores. En el caso nuestro hemos mandado a construir 20% más de contenedores. Pero si nuestro turn time aumentó 20%, en realidad todo el esfuerzo que hemos generado solo sirve para estar en el mismo punto donde estábamos a inicio de año. Entonces realmente no es un tema de que no querramos, sino que hay una disrupción global en la logística que está obligando a primero ver cómo podemos hacer para construir más contenedores con una fábrica china que ya cerró, porque en la pandemia pues nos quedamos con una fábrica menos. Y ahora tenemos que hacer que toda esa gente vuelva a trabajar y que podamos tener todos los insumos, todos los materiales para poder construir. Entonces, yo creo que la industria como tal ha hecho un gran esfuerzo. En el caso de las líneas más grandes, evidentemente se ve que sus índices de contenedores está creciendo por lo menos 20%. Y eso, pues a materia de quien controla, debería ser suficiente. Pero no es suficiente porque tenemos toda una disrupción logística, puertos, camiones, bodegas y los mismos clientes que tienen problemas con su distribución. Y solo para muestra un botón ahí, Javier, un ejemplo, ¿no? Estaba conversando con este cliente con el que me encontraba en Estados Unidos y me decía, me compré un Tesla, me dice. Ah, qué bueno. ¿Y cuándo te lo entregan? Diciembre de 2022. Esa fue la fecha de entrega que le dio Tesla en Estados Unidos, solo para que tengan idea del nivel de repercusión que existe en la cadena logística actualmente. Hay una pregunta más ahí que no la contestamos, Javier, el tema de los puertos de Guayaquil y aquí de Ecuador en general. Y solamente para ahí darles un aplauso, porque realmente la oferta de los puertos en nuestro país no se vio absolutamente afectada. Tuvimos sí unos desafíos al principio de la pandemia, porque claro, la gente se asustó mucho, no quería ir a trabajar, etcétera, pero se lograron resolver y en realidad, si vemos la costa oeste actualmente, Ecuador como tal, no quiero decir solo Guayaquil, Ecuador como tal ha logrado salir adelante en el tema portuario. Nosotros no tenemos congestión. El tema funciona bastante bien, bastante fluido, no tenemos absolutamente ningún problema y no creo que lo vayamos a tener hacia adelante tampoco. Solo para complementar eso, pues totalmente de acuerdo y es algo que durante mucho tiempo veníamos peleando de que la competencia era necesaria y que teníamos que generar nuevas infraestructuras dentro del país. Y creo que hoy se puede ver claramente que a diferencia de Perú, de Colombia o de Chile, donde están extremadamente bajo presión con temas de cumplir los tiempos en muelle,
interesante, conversaba con un cliente que me decía, oye, explícame esto de los move counts, porque no entiendo, ustedes dicen son problemas operativos, pero ¿qué es esto del move count? Resulta que ya ahora no es un tema simplemente que como era antes, que la ventana uno decía, la tengo, no sé, de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y tengo un gap de más o menos tantas horas para poder llegar o poder salir. Ahora los puertos cuentan los movimientos. Afortunadamente en Ecuador, y eso creo que tenemos que sentirnos todos orgullosos por el gran trabajo que han hecho los puertos en nuestro país, no tenemos ese problema. Pero imagínense si hoy en la crisis que tenemos, ya afectados por la crisis global, no estuviéramos preparados a nivel portuario, ciertamente la discusión fuera totalmente diferente. Interesante el dato de, no sé, creo que lo mencionaste tú, de la capacidad disminuyó un 25% por el tema portuario. Y está el tema de los camiones que mencionaba Javier. Todo esto ahonda más la crisis del transporte marítimo como tal, porque independiente de lo que las líneas puedan hacer, hay un problema en tierra que ya no depende del sector, sino de otro tipo de actores que forman parte de la logística, pero que de alguna manera influyen en la operación de las naves, en el retorno y el movimiento de los contenedores. Pero yendo ya a la actividad del sector marítimo como tal, ¿qué medidas han tomado las líneas para reducir el impacto de la crisis logística actual? Y ahí, Javier, quisiera que tú nos comentes. Bueno, como veníamos diciendo, y creo que la respuesta a esto ya se ha ido conversando en las primeras dos preguntas, evidentemente lo primero que tenemos que hacer como compañías marítimas es buscar ofertar mayor capacidad. Para eso tenemos una gran cantidad de barcos, las diferentes empresas que están en orden para ser entregados, para poder estabilizar esta curva de oferta y demanda. Ahora, capacidad sin contenedores tampoco hacemos nada, entonces necesitamos también mandar a construir contenedores y en eso creo que todos estamos en la misma pelea, estamos todos en la cola de quién puede satisfacer más rápido esta necesidad de contenedores que tenemos. Ante todo esto de aquí, yo creo que hay otros factores que comienzan a influenciar las estrategias que tienen que tener las líneas. Estamos, hace un momento les hablé un poco del IMO 2020, que ya es pasado, pues estamos en el 21, pero nos vamos a enfrentar al IMO 2023, que es básicamente llegar al 2025 con menores emisiones. Vamos a tener todo un año, a partir del 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2023, donde las líneas van a tener que buscar la eficiencia en el consumo y en la operación de sus naves, porque toda la data de este año va a ser contabilizada y va a ser registrada a marzo del 2024 para que se vuelva, ¿cómo se dice? Para que se regule y se vuelva mandatoria a partir del 1 de enero del 2025. Entonces tenemos otros desafíos, aparte de construir contenedores y de construir barcos, también tenemos un desafío muy alto que es cumplir con las normas del IMO 2023. Y esto de aquí ciertamente es donde todos participamos de esto de aquí porque tenemos que ser muy responsables con el tema del tema ambiental y tenemos que comprender que las soluciones para poder controlar estas emisiones o poder llegar a cumplir con lo que va a mandar esta norma, que si no se hace, se pierde la mitad de la flota mundial. O sea, no estamos hablando ahora del IMO 2020 cuando decíamos que hay ciertos barcos que son muy antiguos, que tienen que cambiar su tipo de combustión y tienen que poner filtros y bla, bla. Ahora simplemente vamos a medir con otro indicador la eficiencia de estos barcos y probablemente si hoy hacemos una radiografía, la mitad de la flota mundial, y voy a hablar como CMA, la mitad de la flota CMA no cumple con la norma IMO 2023. La mitad. Queremos imaginarnos que las otras empresas también deben estar en una situación similar y nos tenemos que preparar para este nuevo evento. ¿Cuáles son de las primeras medidas que tenemos que tomar para poder cumplir en el momento en que están levantando la data? Probablemente reducir la velocidad de los barcos. Imagínense ustedes, si hoy la solución que tenemos en la disrupción portuaria, cada vez que omitimos un puerto o cada vez que tenemos una operación extendida o algo que nos ocurre, lo primero que hacemos es meter velocidad al barco. Le metemos velocidad para poder llegar en mejor tiempo al siguiente puerto. Con el IMO 2023 no vamos a poder meter velocidad al barco. Vamos a tener que conservar la velocidad porque tenemos que buscar la eficiencia. Probablemente la disrupción sea mayor.
Entonces, para eso tenemos que seguir construyendo barcos, tenemos que seguir construyendo contenedores, tenemos que seguir buscando eficiencias a nivel de procesos, a nivel operativo, que nos permitan ser mucho más rápidos en la atención tanto de los barcos en puerto como de la logística en tierra. Tenemos que también trabajar con el mercado, tenemos que buscar que el mercado ayude a bajar los tiempos del turn time de estos equipos. Ecuador ha estado por mucho tiempo en la parte de importación, por ejemplo, acostumbrado a tener 21, 30 días libres. Cuando entendemos en la aduana cómo funcionaba tiempos atrás, que era muy ineficiente, los tiempos de desaduanización excedían los 15 días y estaba claro que el cliente tenía que tener un tiempo de protección. Pero hoy ya los tiempos están por debajo de 12 días, entonces ya no necesitamos dar 21 días ni 30 días. El mercado también tiene que ir ajustándose, porque si el mercado no se ajusta, entonces probablemente perdemos competencia con los otros países del mundo. Entonces aquí hay un trabajo que es en común. Las navieras vamos a tener que prepararnos dando más capacidad, vamos a tener que prepararnos dando más contenedores, la logística interna va a tener que prepararse dando más camiones, más soluciones a la transportación, tiempos más rápidos, trabajar 24/7. Yo creo que hay un sinnúmero de soluciones o de alternativas para ir mejorando un poco el problema. Pero estamos bastante lejos de llegar a una solución logística global y con serios challenges, con serios retos a futuro. Complementando un poco ahí, Javier, lo que has dicho, porque lo has dicho bastante bien. Y no quisiera pasar de la parte de sustentabilidad que has estado conversando, después salto nuevamente algunas cosas más que se hicieron, digamos, se están haciendo todavía en el proceso. Ya vemos la tendencia global después de la pandemia, bueno, después no hemos pasado la pandemia. Durante la pandemia, claro, se agudizó más el tema para positivo, en que en realidad los gobiernos y el mundo en general empezó a ver este tema de sustentabilidad con mayor potencia. Y ya hay muchas compañías que están realmente firmando acuerdos para descarbonizar completamente su logística global. Ya vemos un H&M metido en el tema y muchas otras compañías más que ya han firmado acuerdos para el 2030. El otro día me pareció haber visto, no sé si era Amazon o una de estas cadenas digitales, completamente descarbonizar la cadena logística, que no es solamente la parte de shipping, es también la parte de puertos, transporte, etcétera, etcétera, bodegas. Es bien interesante ver hacia dónde está yendo el mundo y todo el desafío, como bien dijo Javier, que va a venir para nosotros. Porque como industria, hoy nosotros somos responsables del 3.5% del tema de las emisiones de gas invernadero. Esa es la realidad nuestra. Con el IMO y todo que se hizo en el 2020, etcétera, todavía tenemos una gran responsabilidad que tenemos que enfrentarla fuertemente y que no es menor porque requiere de inversiones muy grandes, porque no estamos hablando de un barco o de dos barcos, estamos hablando de cientos de barcos, ¿no es cierto? Entonces sí es un tema que es importante mencionarlo y volverlo a resaltar, ¿no es cierto? Cada, digamos, empresa está desarrollando sus productos, etcétera. Bueno, en el caso de Maersk, hoy, y aprovecho un poquito ahí de venta, tenemos un producto que se llama el Maersk Eco Delivery, por ejemplo, se llama. Sí, hay compañías que hoy ya nos compran ese producto porque básicamente ese producto lo que hace es que te asegura a ti un certificado de que el combustible que vamos a utilizar para X número de contenedores para X distancia no va a ser bunker, sino va a ser metanol, que es un combustible que hoy ya lo utilizamos. ¿Ya? Son ejemplos de cosas que van a ir saliendo y simplemente esto se va a agudizar más con el tiempo cuando vengan estas regulaciones más potentes, ¿no? Y de ahí, volviendo nuevamente a la pregunta de las cosas que se han hecho, efectivamente se mandaron a construir más barcos. Y si no más no recuerdo, la cifra estaba sobre los 380 barcos que van a salir entre finales de 2022 y principios del 2023. También se construyeron más contenedores. En el 2020 se construyó cerca de 10% más y con respecto al 2019 eso era equivalente a 2.7, 2.8 millones de TEUs. Y así se han hecho algunas actividades en la parte de adquisición de activos, no todos obviamente con efecto inmediato. Obviamente un barco no se construye de la noche a la mañana. Un contenedor un poquito más rápido, pero también, claro, como la demanda aumentó, lo mismo que pasó con los camiones. Tenían que conseguir el metal, la mano de obra, los microchips, por ejemplo. Nosotros tenemos más de, hoy en día como, en este caso como Maersk, más de 10.000 contenedores parados en una fábrica porque no tenemos los benditos microchips para ponérselos y que puedan operar. Y están ahí parados esperando, porque efectivamente hay un problema importante ahí también. Entonces, lo que iba es, parte de las cosas que se hicieron, porque esas fueron como las más grandes, ¿no? Pero ya localmente, por ejemplo, hubo un tema de coordinación para la aceleración, la parte de reparación de contenedores.
¿no es cierto? Los contenedores tienen que cumplir un cierto periodo, revisiones, etcétera, sobre todo hablando de reefer, ¿no? Y obviamente se buscó planes de contingencia que aceleren ese proceso. En el caso de Maersk específicamente, como nosotros tenemos unos dispositivos electrónicos que se comunican con el contenedor vía satelital, nosotros logramos sacar un programa para a estos contenedores que venían en agua, hacerles el PTI, que es una inspección que se le hace prendiéndolos. En el agua ya lo veníamos haciendo, llegaban los contenedores a Ecuador y se despachaban directamente a los clientes en la época de mayor crisis que tuvimos, ¿no? Y de ahí, bueno, hubieron otra serie de temas que surgieron dentro de todo ese proceso, como por ejemplo, cuando la crisis de Guayaquil se dio, mandamos a ver contenedores de los que estaban puertos más cerca, de Perú, repararon en Perú, nos los trajeron ya reparados, de Panamá, de repente habían problemas con el tema de la cantidad de contenedores que se recibían, se ponían barcos extraordinarios en ese momento porque se podía y todavía había. Lo que pasó después, cuando la demanda explosionó, y está en la segunda parte, es que, claro, se puso a la orden todos los barcos que habían disponibles que estaban parados. En la segunda mitad del 2020, al principio, cerca del 10%, un poquito más de la flota global mundial, no de Maersk, global mundial, estaba parqueada esperando a ver qué hacer. Para casi ya finales, solo quedaba el 1% que realmente son barcos que están yendo a mantenimiento o de banderas que no pueden entrar en la mayoría de los países, etc. Y esa es la realidad actual. Por eso es que no hay mucha flexibilidad en el manejo de la cadena logística y en la parte marítima, hablando específicamente hoy en día, porque todos los barcos se están utilizando, tenemos todos estos problemas en la parte portuaria, entonces poca flexibilidad para poder actuar. Y un poquito ahí, si te la paso de vuelta, Fernando, creo que nos fuimos un poquito de largo ahí. Dale. Tranquilo, estoy controlando el tiempo. Interesante el tema. Creo que lo que mencionas de las medidas que se toman igual no son inmediatas. En el corto plazo no hay una solución porque requiere la construcción de un barco o construcción de contenedores y eso toma un tiempo. Y evidentemente las soluciones van llegando después de algunos meses. Ya entrando al mercado local, y hay un tema que creo que nos ha llamado la atención a todo el mundo. Si uno analiza y lo que dicen los expertos, dicen que la economía ecuatoriana en el 2020 se contrajo un 7.8% del PIB, ¿no? Esto es algo bastante alto sobre el promedio de la región, que igual ha tenido un impacto fuerte. Pero a pesar de todo este problema y de la caída del PIB, existe un reporte que emite la CEPAL, un reporte portuario de 2020, donde analiza todo el movimiento portuario en la región y en la costa. Y según ese estudio emitido por la CEPAL, indica que Ecuador reflejó un crecimiento del 3.3% en términos de TEUs comerciales, ¿no? Y eso en cambio sí es uno de los 3 mejores desempeños o actividades dentro de la región, como digo. ¿A qué atribuyen ustedes esta condición favorable? O sea, esa diferencia entre, por un lado, una caída, por otro lado, mantenemos un incremento en lo que es el movimiento portuario, que obviamente está relacionado con producción, con comercio exterior, etcétera. Gracias, sí, gracias, Fernando. Yo básicamente lo atribuyo a 2 temas principalmente, puede haber muchos más. El primero es una suerte de inercia de inversión en el sector bananero, que es básicamente el que arrastra el mayor crecimiento desde hace años, no es solamente el año pasado. El año pasado sí fue importante de repente por, obviamente, todas las circunstancias y las erupciones que existieron. Entonces había mucha inversión en tierra producida. Tenían que sacar todo ese banano y quizás aquí en este foro que hay bastantes inversionistas bananeros lo podrían corroborar. Así también como el camaronero, que no lo podemos dejar afuera. Si bien a nivel volumen no es tan grande como el banano, es más o menos un octavo, un noveno del tamaño en volumen contenedor, no es menor la producción tampoco, fuera de otros productos. Entonces, si ustedes me dicen a mí hoy en día que crecimos, sí, tiene lógica, porque efectivamente veníamos con una suerte de inercia de todo este movimiento de inversión en producción, en los sectores obviamente agroexportador principalmente, ¿no? Con el banano, el camarón y quizás otros que lo siguen atrás como el cacao, etcétera. Entonces eso lo veo como la primera razón, digamos, y seguramente en estadística eso se refleja claramente ahí.
Y la segunda razón es claro, la gente tenía que alimentarse, eso nunca iba a parar en medio de la pandemia. Y eso simplemente siguió y la gente aprendió también a que tenía que alimentarse mejor, estando ya encerradas en casas con todo este tema del COVID y las recomendaciones en qué comer, en qué no comer, en qué hacer ejercicio. Yo veo mucha más gente corriendo en la calle. Si tú lo ves hace un año y medio atrás era imposible. Veías a una persona nomás corriendo, ves bastante gente, ¿no? Entonces, todo esto también tuvo una ola importante en el tema del incremento de consumo de nuestro producto principal acá, que es el banano. No necesariamente siguió el precio, entiendo, eso obviamente aquí los expertos lo podrán corroborar un poco más, pero para mí son los dos fuentes principales por las que el Ecuador siguió creciendo. No así los demás países, ¿eh? Cuando ves el resto de países es todo contracción total. Y eso hablando de la parte de exportación, porque en la parte de importación sí no hay efectivamente sido una contracción importante derivadamente de una demanda incipiente al final del día, ¿no? Para el caso de Ecuador. Bueno, yo solo voy a complementar un poco un tercer punto que creo que Johan va a coincidir conmigo, que es importantísimo, que es la conversión de la carga reefer a contenedores. O sea, esto es algo que ha venido permanente ya desde hace muchos años y continúa. Con el tema de la norma del IMO 2020, lo que pasó fue que las empresas que tienen los barcos de granel, muchos de estos barcos mayores a 25 años, realmente estaban en la disyuntiva si iban a preparar, hacer un overhaul de sus barcos o si los iban a mandar al desguace, porque ciertamente la inversión era muy alta en comparación a los réditos que podían tener en esos momentos las tarifas que existían, con el costo del búnker que existía, etc. Entonces se puede ver que en las órdenes de barcos de los bulk carriers, de los reefer carriers, pues fueron muy pocos barcos que mandaron a hacer. No llegaron ni a 10. Y entonces era claro el horizonte para la carga al granel, que tenía sí o sí que comenzar a convertirse, y aquí es donde grandes operadores de carga de granel, principalmente de banano en Europa, comenzaron a tener el acercamiento con las líneas navieras a pedir contenedores. Entonces, esta conversión ya viene de varios años, pero el año pasado creo que fue un año donde se evolucionó más y más en el mundo, porque no, bananos en Ecuador, pero esto también pues un modo de operación en otros lugares del mundo. La demanda de reefer a nivel global creció de forma importante, porque como dice Johan, el consumo, pues la gente se va a seguir alimentando y el consumo aumentó, principalmente de productos perecederos. Y entonces, sumado a estos dos, la conversión de contenedores, pues puso a Ecuador en una cifra importante de crecimiento que no iba a la par de lo que era el crecimiento del PIB. Pero en tal caso, bien por la industria portuaria, bien por nosotros y bien por quienes exportan en contenedores refrigerados, que han tenido una opción que creo yo permite una logística mucho más eficiente una vez que todo esté estabilizado. Siguiendo en el tema del entorno local, hay una realidad que es que la composición de nuestra carga de importación y exportación genera un desbalance de equipos y una ineficiencia logística, básicamente porque Ecuador es un país netamente importador de carga seca, mientras tanto en cuanto a las exportaciones, los números son aproximadamente un 80% de las exportaciones son carga refrigerada. Entonces hay este desbalance, importo secos y tengo que exportar refrigerados. Y eso genera un problema o una ineficiencia logística. Dado esto, ¿cuáles son las medidas que han tomado las líneas para asegurar el abastecimiento, en su experiencia, que han tomado las líneas para asegurar el abastecimiento de contenedores en el país? Javier. Seguimos trayendo un poco los problemas que hemos ido mencionando. Ciertamente el desbalance logístico en Ecuador es algo que hemos siempre discutido con las autoridades y con los clientes de cómo podemos hacer o mejorar la eficiencia. Y por mucho tiempo hemos estado trabajando principalmente para poder suplir los contenedores refrigerados, que como ustedes saben, hasta ahora siguen llegando en su gran mayoría vacíos, para poder luego de esto utilizarlo con carga de exportación. Uno de los importantes cambios que tiene que generar la logística ecuatoriana es que estos equipos tienen que venir con carga. Tenemos que comenzar a utilizar los NORs para poder venir con carga de importación y balancear un poco la alta necesidad de equipo refrigerado que tenemos en Ecuador.
De otra manera va a ser muy difícil traer los vacíos en el actual escenario que tiene hoy el comercio internacional, cuando vemos que de Asia hacia Latinoamérica los fletes están por encima de $10,000. Imagínense una compañía naviera entre tener la elección de traer un contenedor seco a $10,000 o traer un contenedor vacío a $0 con costo, no sé, 250, 400, $500 de reposicionamiento, para luego salir con un flete, vamos a decir con suerte, de $4,000. Pues la matemática no da, es facilito. Entonces la única forma de comenzar como país a encontrar este tipo de eficiencias es que nuestro comercio, la dinámica, tiene que migrar de contenedores secos a los que necesitamos para exportación, si queremos apoyar la exportación, y tenemos que migrar a contenedores NORs. Entonces, por ejemplo, ustedes como bananeros, pues necesitan cartón, necesitan químicos, necesitan un montón de cosas para tener su producción, a poder hacer sus empaques para exportación. Deberían de comenzar a fomentar y a motivar a quienes sean sus proveedores de que comiencen a traer contenedores NORs, para que estos NORs se traduzcan en ser sus mismos contenedores para exportación. Y entonces vamos encontrando un balance. De otra forma, vamos a estar muy complicados. Algo que ha ido pasando en la región y que también en algunos momentos he tenido oportunidad de conversar con muchos de ustedes y decirles es que hoy la competencia nuestra como navieras ya no son, CMA no compite con Maersk o no compite con MSC. Esos son pues números de mercado, esos son cosas que sí se analizan, pero en realidad la competencia hoy para nosotros no está a ese nivel. Hoy está la competencia a nivel de cómo somos eficientes con nuestros equipos entre nuestros propios países. Entonces tenemos Chile necesitando reefers, tenemos Perú necesitando reefers, Colombia necesitando reefers, Ecuador necesitando reefers. Quien logre armar la mejor logística para balancear esa necesidad de equipos que tenemos, ese se va a llevar el reefer. Quien logre tener la mejor eficiencia en costos y la mejor tarifa, ese se va a llevar los reefers. Entonces ya la competencia nuestra no es, yo no me preocupo por lo que hace Maersk o lo que hace MSC. Nosotros nos estamos preocupando por lo que está pasando con nuestra propia organización en los países vecinos, donde surgen productos como aguacate, las cerezas, las manzanas, etcétera, y vemos que la producción en otros países de banano también está en crecimiento. Entonces, hoy como país tenemos que ayudarnos a poder tener un mejor balance en este imbalance que tenemos de equipo, intentar alcanzar una eficiencia que haga que el país sea mucho más competitivo que los países vecinos. Gracias, Javier. No hay mucho que añadir, yo solamente un par de anotaciones quizás. En realidad Ecuador es un país altamente desbalanceado, esa es la realidad. Nosotros recibimos bastantes contenedores de importación secos y tenemos poca exportación seca. Así que hay una gran cantidad de contenedores vacíos secos que tenemos que sacar del país por ese desbalance solamente producción e importación. Y al revés es igual. Exportamos muchísimos contenedores refrigerados, pero apenas si importamos en NOR un 3, 5%, depende de la naviera, de toda esa necesidad. Entonces entenderán que el posicionamiento no es un tema fácil, es un tema bastante complejo que no viene ahora desde la pandemia, viene desde antes. Lo que pasa es que de alguna forma el reefer en el pasado era el king en las navieras. Hoy ya no es el king. Por la oferta y demanda que hay actualmente y esa demanda incremental de bienes inmuebles a nivel mundial, el que se ha vuelto importante realmente es la carga dry. Y Javier menciona una cifra importante que varía. De repente aquí habrá importadores que habrán pagado hasta $20,000. Algún rato escuché hasta $25,000 en una tarifa spot. Ojo, que los que trabajan en spot tienen ese problema. Los que trabajan en contratos quizás están más o menos por esos 10,000, 8,000, quién sabe, pero es bastante más. Y efectivamente, financieramente, cuando se lo ve como cualquier organización, lo va a ver. La discusión es clara, ¿no? Si cargo un dry que vale X, Y, Z, 2, 3 veces más que lo que paga un reefer, por supuesto va a tratar de prioridad el dry al reefer. Entonces es un tema que tenemos que empezar a balancear porque la discusión ya está. Y si bien de alguna forma Javier mencionó el tema de la pelea de equipos a nivel quizás regional, ¿no es cierto? Hablando de los países dentro de Latinoamérica, la realidad es que peleamos con todo el globo, de donde salen reefers.
con las Filipinas, con Sudáfrica, etcétera, etcétera, Australia. Nosotros peleamos contra todos y ahí se mete toda la balanza y de la colada sale quién es el mejor y para allá se van los equipos, ¿no? Entonces sí es importante que estemos obviamente claros en ese tema. Si bien este año de todas formas ha sido un año desafiante, yo creo que casi todos hemos tenido de alguna manera en la industria una problemática en poder traer los equipos. Lo que sí es verdad es que el próximo año no va a mejorar. Yo creo más bien todo lo contrario, va a estar un poco más complejo. Porque es natural que normalmente en un escenario actual, en donde existe una demanda todavía insatisfecha de este tipo de productos, de bienes inmuebles, va a haber una pelea por posicionar mayor capacidad en donde hay tráficos que están menormente servidos actualmente. ¿Ya? Y eso es un tema que tenemos que verlos todos como industria y como país. Bueno, bastante clara la explicación. Y un escenario que merita considerar, como tú dices, una mejora en logística, ¿no? Para optimizar el uso de los equipos y aportar de alguna manera en el abastecimiento de los refrigerados. En parte ya lo han comentado, pero igual quería hacer la pregunta para aclarar cualquier concepto o incluso ampliarlos. ¿Qué efecto ha tenido la disrupción de la cadena logística en la estructura de costos y servicios que prestan las líneas? Que la tomo yo primero, Fernando. A ver, es una pregunta bastante interesante. Yo creo que la mayoría está acá por esa pregunta, entendería yo. Y efectivamente ha habido un cambio importante, ¿no? Ustedes saben que los barcos que tienen las líneas marítimas de manera general, algunos son todos comprados, otros son rentados, que le llamamos acá el tema del time charter, que se llama en nuestra industria, que es alquilar un barco. Entonces tú tienes dos fuentes de costos directas relacionadas con el tema de la depreciación del activo o el costo obviamente de la renta de un barco. Y para muestra un botón. Recientemente salió en un reportaje en Alpha Liner que había un barco de 5.000 TEUs de 16 años de antigüedad, que antes de la pandemia el barco posiblemente pagaban por él o su valor de comercialización era $8 millones. De ese barquito de 5.000 TEUs, 16 años de edad. Ya tiene 4 más y ya posiblemente tenemos que mandarlo a scrapping, ¿no? Ese barco, cuando entramos a la pandemia, a la parte del incremento de la demanda importantemente, en donde se empezó a requerir más barcos para poder satisfacer esa demanda, ese barco pasó su valor comercial, estos 8 millones, a $49 millones. El mismo barco. Es como que su carro de 20.000 lo queramos vender en 120.000 porque no hay carros. Ojo que en Estados Unidos está pasando eso, ¿eh? Los carros usados tienen mejor precio hoy en día porque no hay nuevos. Y lo otro, dentro de esa misma línea, es que este barco se rentó, no se vendió. Y se rentó por $160.000 por día por 6 meses. O sea, ese barco más o menos generó $18 millones en 6 meses, cuando su valor comercial al principio era 8 millones. Cuando anteriormente ese mismo barco se rentaba en $10.000 posiblemente. Esto es para muestra un botón, no significa que necesariamente se traspase exactamente igual o se transfiere igual al resto de líneas, pero para muestra un botón de lo que sucedió. ¿Ya? Y ahora súmenle que estos barcos no tienen una fluidez normal, porque están parqueados en el puerto de Los Ángeles, en Rotterdam, en Alemania, en China, y cada día pues un barco cuesta. No es como que ustedes alquilen un carro y lo tengan parqueado debajo en el hotel por varios días sin usar. Más o menos lo mismo que pasa cuando tienen este tema. Entonces, en la primera parte es efectivamente los costos de depreciación incrementales por el tiempo de espera de los barcos, y lo otro, la parte de los costos de los charters, que quizás mucha gente no tiene mucha visualización de eso. Pero fuera de eso, sabemos también que el petróleo subió, con eso el bunker, no quizás tan aceleradamente como quizás iba a haber al final, pero subió. Tuvimos también incrementos en el canal de Panamá, se pusieron bastante inteligentes y incrementaron los costos, y ahora eso está abierto. Eso parece que va a seguir la fuente de ingreso importante para Panamá, y hay un tema ahí que está pasando también actualmente. Y súmenle los costos, obviamente, internos logísticos al tema de tratar de conseguir camiones. Hubo un punto, por ejemplo, en la época de la pandemia, que tuvimos que pagar cerca del doble o el triple para poder movilizar los contenedores vacíos del puerto
a los diferentes almacenes para revisarlos. Entonces, hay una serie de elementos, ¿no? Fuera del manejo de contingencia que te requiere alquilar barcos para hacer un salvataje a otro o para movilizar contenedores vacíos de un punto a otro que se requieren, y una serie de elementos más. Pero yo creo que esto, de alguna manera, resume parte de las razones por las que hoy el tema de los costos y la estructura del costo marítimo se ha incrementado importantemente, sin hablar necesariamente de los equipos que están trabajando en contingencia en todo momento. Porque anteriormente las contingencias eran eventuales. Hoy las contingencias son casi de todos los días y tenemos equipos especializados manejando esas contingencias que no cuestan menor cosa cuando tenemos estas erupciones. Javier, no sé si quieres adicionar algo más. Solo para complementar, Johan, estos time charters que han incrementado de forma sustancial y excelente el ejemplo del barco de 5.000 teus. Hoy un barco de 8.500, 9.000 teus está en $140.000 por día el charter de este barco. Y los dueños de los barcos quieren cerrar un contrato de 2 y 3 años. Ya no hay spot, ya no hay el barco que podemos decir, lo voy a poner 3 meses y por 3 meses, bueno, hago un costeo. Ahora ese barco lo tengo que calcular por 3 años. Por eso justamente la necesidad nuestra como empresas de poder ir atrás del cliente y decir también necesitamos de parte del cliente tener ese mismo compromiso de tener contratos de 2, 3 o más años plazo para poder de alguna forma enfrentar este incremento de costos que estamos teniendo. El búnker todavía no alcanza los niveles que se están esperando que van a alcanzar, van a seguir incrementando. Y a esto, pues, lo que ya habíamos hablado antes, la norma IMO 2020, que todavía está en implementación, llamémoslo así, porque muchas empresas utilizaron filtros esperando poder en algún momento hacer un overhaul o cambiar el tipo de combustión. Y la norma IMO 2023. O sea, los desafíos son exageradamente grandes y esto de aquí sin duda va a poner mucha presión en los costos. Bueno, ahí, como ustedes comentan, asimismo, por el otro lado, los costos han incrementado porque hay expectativa de los proveedores de las líneas en el tema del chartering y otros servicios con expectativa a largo plazo. Y hacia ahí va la última pregunta, que es básicamente cuál es la predicción a futuro. Y considerando todos estos escenarios que se están dando, tanto para las líneas como en la logística mundial, ¿cuáles son las sugerencias que podrían dar ustedes a los exportadores para minimizar los riesgos provocados por las condiciones que afectan la logística marítima mundial? Que en cierta forma Javier ya lo había comentado, pero tal vez profundizar un poco más en ese punto. Javier. Hola. Bueno, básicamente, como decía, lo primero que tenemos que buscar es una relación sólida entre el cliente y el proveedor. Tenemos que olvidarnos de comoditizar el contenedor. O sea, realmente tenemos que ponerle al transporte un valor justo. Hoy estamos discutiendo una industria que está generando cobros de fletes pues, de $10.000 para arriba. Años atrás estábamos hablando de la misma situación, pero a la inversa, cuando los contenedores se estaban moviendo a $50. Imagínense ustedes un barco, una inversión de 100, 120, 150 millones de dólares con un contenedor que está pagando $50. Pues sin duda caímos de un extremo al otro. Lo único que nos va a llevar a poder sortear una crisis como esta y poder estabilizar el tema de costos es tener una relación de largo plazo, es que realmente se aprecie el servicio y se aprecie un negocio seguro con los clientes, que podamos agregar valor a las cosas que estamos haciendo. O sea, creo que hay mucha inversión a nivel de las principales navieras del mundo donde están queriendo generar valor a los servicios que prestan. Y esto es importantísimo, que el cliente pueda conceptualizar de buena forma y no decir tomo esto porque con esto me van a dar el espacio, sino que realmente pueden evaluar los productos que se están presentando y el valor que esto va a generar a la cadena logística para de ahí complementarnos, proveedor, cliente, complementarnos y generar relaciones de largo plazo. Gracias, Javier. Y solo para complementar en la descomoditización, y esto quiero resaltarlo bastante, ¿no? Los últimos años, lo único que ha habido es presión para los precios para la baja.
Esa ha sido la realidad. ¿Y qué es los últimos años? No hablo de los últimos 2, 3. Hablo 10, 12 años hacia atrás, ¿no? ¿Y qué es lo que resultó finalmente? En navieras quebrando, navieras fusionándose, ¿no es cierto? Hoy, no hoy, hasta hace un año y medio atrás, rentabilidades promedios menores al 2%. A los inversionistas aquí, ¿quién podría plata en una empresa que hace menos del 2% de rentabilidad al año? ¿No? Entonces, todo eso obviamente ha generado un tema, y hablando nuevamente en el tema de la descomoditización, que claro, que se vea a la parte marítima como un eslabón más de una cadena logística, digamos, integral, cuando no lo es así. Hoy se ha demostrado que no lo es así, que es una parte esencial, porque es la que te mueve el producto en punto A a un punto B para posicionarlo en tu mercado principal, ¿no? Y con eso lo que ha sucedido fue, claro, hubo estas integraciones de navieras, etcétera, se hicieron barcos más grandes, si no me equivoco, hoy MSC tiene el más grande con más de 23,000 TEUs y de ahí viene CMA, Maersk. Barcos grandes, ¿por qué? Porque la única forma que podíamos luchar como industria contra esa presión gigante de reducir costos es a través de un menor costo unitario, que nos forzó a tener a nuestros barcos sobre el 90-95% de utilización. ¿Qué pasó en la pandemia con ese tema? Por supuesto, ninguna flexibilización absoluta. Y por eso es que los tiempos de tránsito a nivel general, cuando lo vemos como industria, pasamos de cumplimiento sobre el 70% a cumplimiento sobre el debajo del 40% en la mayoría de los tráficos. Es una vergüenza. Nosotros como industria realmente nos pega duro porque sí tratamos de hacer que las cosas funcionen. Pero esto es parte de toda esta dinámica que ha venido del pasado y que nos ha afectado de esta forma. ¿Qué es lo que debemos buscar hacia adelante? ¿No? Y aquí una nota, no recuerdo claramente, en mi época un poco más de comercial de calle, que los importadores, por ejemplo, por $10 se cambiaban de una naviera a otra, como que si fuera un calzoncillo. Eso es lo que pasaba en esa época. $10, $5 se cambiaban inclusive en esa época. Sin respeto absoluto, por ejemplo, al tema de mantener una línea, digamos, de movimiento general. Nada, cero, ¿no? Y en la exportación, quizás a menor escala, sucedía de repente, quizás a menor escala, pero sucedía. Y lo que nosotros buscamos al final, y quizás aquí hablo como MES, pero seguramente se va a reflejar también en las otras líneas, es tener relaciones a largo plazo. Aquí nosotros no buscamos el tema de ganarnos $20,000 en un contenedor, porque ese no es el objetivo. Es tener, obviamente, una inversión que se pueda pagar en el tiempo y que genere esa rentabilidad necesaria para mantener ese negocio, como cualquier negocio en el mundo. Y eso es lo que queremos buscar. Y la única forma como podemos llegar a aquello es a través de los negocios, obviamente, con clientes que quieran realmente montarse en ese caballo e irnos a largo plazo. No solamente un tema de 2 meses, 1 mes, 3 meses al spot, etcétera. Que igual no se va a terminar, va a estar ahí, pero sí es y va a ser, digamos, de alguna manera más favorable y buscar un win-win. No un yo gano todo y tú verás qué haces. Es un win-win al final del día. Y dentro de eso, y una cuña nuevamente comercial, aprovechando, me disculpará Fernando, buscar una conexión puerta a puerta, ¿no es cierto? Porque creemos que en la co-creación de una logística integral, con obviamente un proveedor complementario que pueda servirte de punto A a punto B, es ideal para poder luchar o desafiar de alguna manera este tema del manejo de varios proveedores de manera independiente, que te generan incertidumbres en cada parte de la cadena logística. Y la otra es la digitalización. Todos, digamos, aquí en la parte marítima hemos invertido mucho ahora, porque creemos mucho que también la digitalización va a permitir la apertura de mercados y va a facilitar el tema del manejo del comercio internacional hacia futuro. Ya, mejor dicho, y hacia futuro también. Eso de mi lado, Fernando. Bueno, creo que las conclusiones son evidentes. Un poco resumiendo lo conversado en esta hora, es básicamente enfrentamos una crisis sin precedentes que tuvo una recuperación muy rápida y obviamente colapsó un sistema que estaba prácticamente parado. Y además de la pandemia y esta para en el sistema y volver a reactivar la máquina, tuvimos casos excepcionales, inesperados, por ejemplo, el problema de Suez, el problema de Yantian, Nimbo, etcétera, y otra serie de problemas que han afectado también la capacidad de los servicios de la industria, ¿no?
Hay medidas, se implementaron medidas, pero imposible dar soluciones a corto plazo, sobre todo si hay un problema aparte de la industria o del transporte como tal, hay un sistema portuario, terrestre, logística interior, falta de recursos y falta de recursos y equipos para abastecer lo que era el movimiento interno que puede congestionar los puertos, ¿no? En nuestro caso, en el caso local, se menciona que es necesario mejorar la logística para la optimización de los equipos. Importante considerar esto en vista del desbalance que tenemos entre importación y exportación, lo cual obviamente dificulta aún más el abastecimiento de los contenedores. Y todo este problema global, mundial, mencionaron ustedes que generó también o ha generado un incremento exagerado y bastante alto en los costos de los proveedores de servicios que tenemos nosotros, que tenían, perdón, la empresa, dice el charter de las naves y otras cosas más. Y básicamente se plantea como una solución a largo plazo, una solución a futuro o propuesta es buscar relación a largo plazo, lo cual afiance y permita ofrecer y brindar servicios y soluciones. Básicamente eso, señores, creo que con esto concluimos la discusión, el tema. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los asistentes. Buenas tardes. Gracias, Javier. Gracias, Joan y Fernando, para la presentación. Muy interesante todo. La pregunta que tengo es, estando en un país y estando en una sala donde hay bananeros que todas las semanas están produciendo y tratando de exportar, sabiendo que una porción importante del volumen que Ecuador exporta, con toda la polémica que ustedes han mencionado, enfrentando ahora la temporada alta que está viniendo, ¿qué recomendación pueden dar a un exportador que probablemente tiene la mitad de su carga en contrato y una parte de su carga en spot? ¿Qué recomendación pueden dar para que este exportador pueda tranquilamente dormir y pensar en exportar su carga la próxima semana? ¿Qué seguridad pueden dar para que consiga el espacio y que después de montarlo al barco va a llegar a tiempo? Porque al final sabemos todo de que cuando no llega a tiempo, el importador dice, sorry, pero no llegó, no te voy a pagar lo que teníamos pactado. Hablaste de congestión en puertos, hablaste de falta de rotación de contenedores, hablaste de falta de equipos disponibles. ¿Qué tiene que pensar un exportador cuando tiene un escenario donde ya no hay barcos reefer para subir? Están ustedes. Está aquí Cristian. Quizás tiene una respuesta a la pregunta. Gracias. Lo dejamos contestar a Cristian. Bueno, qué buena pregunta, Ivo. Siempre muy bueno tener tu experiencia, que estuviste en el lado naviero muchos años y hoy conoces bastante bien la dinámica. Es difícil contestar al 100% de que hay una seguridad de que vamos a poder cumplir con los tiempos de tránsito o con las frecuencias, porque lamentablemente no estamos solos. Si esto fuera un tema, una línea directa, no sé, de Ecuador a Rotterdam, entonces probablemente sí puede existir un alto índice de compromiso y de poder controlar de una forma segura y eficiente que eso se cumpla. Pero cuando pasamos por un canal de Panamá que tiene un backlog de barcos, cuando pasamos por otros puertos que pueden tener problemas operativos, cuando no tenemos la distribución o el posicionamiento de equipos suficientes, cuando después de todo lo que hemos hablado nos damos cuenta que estamos metidos en un gran problema mundial de disrupción logística, es muy difícil asegurar que se va a cumplir. Y creo que tanto ustedes como exportadores como el importador conocen y deben de aceptar que esta es una circunstancia hoy real que no está causada por nosotros, es una situación que está causada
por todos los factores exógenos que hay alrededor de nuestra industria. Lo que tenemos que hacer, como habíamos mencionado, hay que buscar compromisos y compromisos que se cumplan. El otro día conversaba con un cliente que me decía, oye, tengo 60 contenedores. Le decía, no me hables de 60, porque si me hablas de 60 hoy, en una situación donde no tengo más capacidad, me asusto. Sinceramente, me asusto. Conversemos de 5, conversemos de 10, que realmente puedas cumplir. Que no me des 60 un día y que la otra semana me das 10, porque eso de ahí trastoca totalmente mi planeación. Hablemos de 5, hablemos de 10. Conversa después con otra línea y le hablas de 5 y de 10 y con otra de 5 y de 10. Aquel que obviamente puede cumplir el volumen y puede cumplirlo de forma regular, pues obviamente ayuda a la eficiencia de costos de la naviera. Pero hoy hemos visto, ustedes también como bananeros tienen factores exógenos que afectan su productividad y en ocasiones pueden cumplir, en otras ocasiones no pueden cumplir. Entonces, aquí hay algo que es de parte y parte y tenemos que ser conscientes que mientras mejor planeación podamos tener, mejor compromiso a largo plazo podamos tener, más seguro es que la relación naviera-cliente se pueda consolidar y se pueda cumplir. Gracias a todos. Gracias.